es un libro que se llama La imagen liberada, que es tiene que ver con la figura de Chiqui González, que fue ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe y fue titular de cátedra, ¿no? en la Universidad de Santa Fe, ¿no? de la UBA de Buenos Aires. De Buenos Aires, perdón. En la carrera de diseño de imagen y sonido. De la carrera, exactamente. La persona que están escuchando es nuestro entrevistado y que escribió el libro, Diego Sabanés. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes en realidad. Aquí feliz de estar por fin presentando este trabajo, que en realidad es un trabajo de mucha gente, digamos, porque Chiqui, que es bastante conocida por sus trabajos en torno a la infancia y tema por el cual le han dado reconocimientos internacionales también, pero antes de eso, ella durante 25 años tuvo esta cátedra y daba clases para guionistas y directores de cine con unos enfoques que no se parecen en nada a los manuales típicos, digamos, de guión y dirección. Y no existía ningún libro que recopilara esas clases suyas. Entonces este libro en realidad es justamente como una especie de reunión de textos de ella y desgrabaciones de clases transformadas en libro. ¿Por qué el enfoque era tan distinto? Porque en general cuando se enseña guión, y ustedes lo saben, porque también todos los que trabajamos en medio de alguna manera lo sabemos, se suele hablar mucho de las tramas, de las estructuras narrativas, de la construcción de personajes. Chiqui por supuesto también habla de eso, pero a eso ella le suma una mirada mucho más personal, que es preguntarle a cada creador, ¿dónde estás vos en esas películas que querés hacer? ¿Cuáles son tus imágenes? ¿Cómo conectás con el espectador desde la emoción? Y sobre todo, ¿con qué recursos se construye ese puente para llegar a la emoción del espectador? Que si te fijas, casi no hay libros de guión que hablan de eso. Ajá. ¿Vos fuiste alumno de ella? ¿Por qué te llamaba la atención Mira, las clases de Chiqui impactaban a todo el mundo, tanto es así que había como 150 personas en cada aula del pabellón 3 de Ciudad Universitaria, pero siempre venía gente de otras carreras o gente de afuera que se enteraba por amigos de las clases. Claro, le decían, por favor, venía a escuchar estas clases que pasa a alucinar, y venía gente de oyente, y así como venía con el mate, el termo, el café, a escucharla, porque escuchar a Chiqui era una experiencia fascinante, sigue siéndolo, digamos. Lo que pasa es que ella luego fue desarrollando su campo de trabajo en otro territorio, digamos, pero primero empezó dirigiendo teatro. Entonces ella pasa del teatro a dar clases en una escuela de diseño enfocada en el cine, que siempre fue una pasión para ella, pero que nunca ejerció desde la realización. Nunca realizó una película, un documental. Exactamente, pero influyó en generaciones enteras de cineastas a partir de ayudarlos a conectar con su propio material, que esto es lo loco, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo quiero contar una historia, y a veces uno se pierde un poco por el camino, ¿no? ¿Qué es realmente lo que te interesa? ¿Dónde está tu conexión con ese material? Entonces ella te ayudaba a conectar con tu propio material, a hacerlo más personal. Esto es fantástico. O sea, para los que estudiamos con ella nos quedamos deslumbrados, porque aparte ella tiene mucha labia y tiene un poder de seducción desde la palabra muy potente. Entonces escucharla a ella era como un espectáculo de stand-up, ¿viste? No era una conferencia al uso, era un poco como vienen las charlas TED, sí, que son como muy dinámicas. Sí. Bueno, así eran las clases de Chiqui. Entonces, bueno, primero a mí me impactó como alumno, después volví a cursar como oyente, me sumé a estos oyentes colados, y después ella cuando me vio por tercera vez me dijo, ¿otra vez acá? Y entonces me ofreció incorporarme a la cátedra como ayudante. Entonces yo trabajé durante 4 años, 8 cursos con ella. Después me salió una beca para ir a España a estudiar, a trabajar en una película, y entonces dejé mi puesto a Fede Gottfried, que él siguió y de hecho tiene la cátedra al día de hoy. Entonces entre los tres, Chiqui, Fede y yo, armamos este libro. O sea, son las clases que ella daba, que son desgrabaron transcribieron las grabaciones, ¿cómo fue? En principio sí, fue muy loco el proceso, porque esto lo hicimos durante la pandemia, o sea, cuando nos quedamos todos encerrados en las casas y no sabíamos qué iba a pasar, sí. Encontramos justamente una forma de conectarnos entre 3 ciudades, porque encima Chiqui estaba en su casa en Rosario, Fede en Buenos Aires y yo en ese momento estaba en Madrid. Entonces dijimos, bueno, esta es la ocasión que llevamos años esperando, nunca teníamos tiempo de hacer esto, y entonces a partir de unas grabaciones que Fede había ido haciendo en clases sueltas a lo largo de distintos años, consiguió un montón de gente que las transcribieron, exalumnos, cada uno transcribió una hora de clase. Todo eso me lo iban mandando a mí, y yo a partir de fragmentos iba armando una especie de Frankenstein, pero claro, me daba cuenta que había agujeros, no era tan fluido. Entonces a partir de eso fui agregando ejemplos, rastreando citas y agregando algunas transiciones, porque yo después seguí también como profesor dando clases y desarrollando muchas de las ideas de ella. Entonces todo esto después se lo pasábamos a Chiqui,
ella lo leía y decía, mirá, está muy bien, habría que agregar tal cosa, falta tal otra. O yo mismo decía, Chiqui, necesito que me explique mejor tal tema que quedó medio por la mitad. Y entonces ella me lo volvía a explicar, o yo mismo lo escribía y decía, ¿te parece bien así? ¿Te parece que le demos esta vuelta? Porque yo creo que hoy en día esto habría que explicarlo también atendiendo a esta otra mirada más contemporánea. Entonces a veces le hacía yo como contrapropuestas a lo que era una idea de hace 15 años, que quizás hoy, como muchos enfoques están cambiando, hay que, digamos, como también actualizar algunas perspectivas. Entonces eso lo hicimos entre los tres, esa especie de puesta al día de aquellas ideas. Creo que venís respondiendo la pregunta que yo quería hacerte, porque el libro condensa años de cátedra. Entonces, en cuanto a la estructura del libro, en esos años de cátedra, fuiste configurando, cada capítulo tiene un área específica de lo que ella iba dando. Por un lado sí, te diría que hay como porque dos... si no, no es agarrar y decir, bueno, 20 alumnos transcribieron, agarramos, juntamos, tiramos y ponemos el libro, sino que fuiste armando estructuras y que con los años por ahí se fue modificando el discurso. Sí, por eso te decía que en principio lo que hicimos fue identificar cuáles eran como los ejes temáticos más claros. Ajá. Y cómo articularlos, porque había cosas, digamos, por supuesto todos los temas están relacionados, pero uno podía decir, empezamos por acá, seguimos por ahí, terminamos allá, o empezamos por allá, seguimos por ahí, terminamos acá. ¿Me explico? Había como que sí, hacer recorridos. ¿Y con qué se encuentra el lector en el libro? El lector se va a encontrar primero con una lectura muy amena, porque es muy coloquial. O sea, nosotros, uno de los principios que tuvimos a la hora de darle forma al libro fue que tuvieras al leerlo la sensación de estar escuchándola a ella. No es un texto, digamos, es un texto por un lado erudito en cuanto a que tiene muchas ideas, tiene mucha reflexión, pero es absolutamente cercano, es muy ágil. Es un libro que tiene muchos ejemplos también, habla mucho de cine, un poco de teatro, mucho de literatura también, y tiene reflexiones sobre cómo se pueden articular los procesos creativos. Cuando vos querés, digamos, cuando trabajás básicamente en el cine o en el teatro, y querés contar historias o querés armar ficciones a partir de personajes, ¿cuáles son, digamos, algunas estrategias que podés poner en marcha? Cuando empezás armando la historia, quizás no desde un argumento, sino desde imágenes, por ejemplo. Por eso el libro se llama La imagen liberada. Una de las ideas principales que tiene Chiqui es que la imagen no deberíamos entenderla como la ilustración de una idea previa, sino como el punto de partida que te va a permitir armar la historia. Pregunta complicada, ¿yo me nutro con este libro? Te diría que sí, sin duda. ¿En qué? Depende también de a qué te quieras dedicar, pero digamos, yo creo que todos los que tenemos relación con la comunicación, de alguna manera, y que estamos todo el tiempo tratando de llegar al otro, a partir del libro vamos a entender también una forma de cómo nos posicionamos. Algunas personas lo pueden hacer naturalmente, digamos, pero no todo el mundo. ¿Cómo nos posicionamos en cuanto a que vos estás en un momento y en un lugar determinado, hablando de X tema para llegar a alguien, pero cómo pulir y cómo mejorar esa comunicación con el otro? Diego, ¿qué dijo Chiqui cuando ustedes salieron con esta idea? Es una persona que tiene conciencia de la influencia que tuvo en generación, no sé si generaciones, pero en muchas... Mira, en 25 años te imaginas que pasaron una cantidad a 100, 150 estudiantes por año. Imagínate la cantidad de gente que fue alumnas de ella. Ella lo sabe un poco porque además luego fue secretaria de Cultura en Rosario y luego ministra de Cultura de Santa Fe durante 12 años. Entonces está en contacto con mucha gente de distintas disciplinas del ámbito creativo, no solamente el cine o el teatro. Lo que pasa es que el teatro es como su cuna, digamos. Entonces ella sabe, porque si uno pasea con ella por Rosario, todo el mundo la saluda, le regalan cosas, Chiqui la abrazan, o sea, es como una experiencia alucinante. ¿Qué edad tiene ahora Chiqui? No sé si estoy autorizado a decirlo, pero digamos que tiene... A ver, la verdad, es una señora grande. Es una señora hecha algo de así, claro, como... que fue digamos que fue
joven en los años 60, vamos a dejarlo Perfecto. así. Clarísimo, clarísimo. Perfecto. O sea que Vivió toda esa efervescencia de la vida cultural argentina de los años 60 y toda esa efervescencia política y social, Claro, ¿no? De los claro, años claro. 60. Bueno, Y eso marca mucho su discurso también. cuando Por vos eso- en pandemia fuiste y le dijiste, Chiqui, quiero hacer un libro sobre tus clases, ¿qué te dijo? ¿Estás loco? ¿Qué buena Me dijo, idea? bueno, sí, yo no sé si a alguien le interesará eso hoy en día. Y le decía, pues chiqui, hay un montón de gente, ¿cómo no le van a interesar tus clases a esa gente? Bueno, sí, no sé, si vos querés, pónganse, pero bueno, no sé, así, de ella como muy... Tiene una, a ver, yo parece que la estoy parodiando, pero tiene una humildad natural, pero realmente ella sabía también del impacto de sus clases. Lo que pasa es que parecía una tarea tan titánica que yo creo que me dijo que sí, como diciendo, bueno, sí, mi amor, haz lo que quieras. Y yo me senté y lo hice, y cuando empezó a recibir, imprimíamos las cosas por gente que vivía cerca en el barrio, y se las llevaban en sobres y lo tiraban por debajo de la mesa, porque era en pleno confinamiento. Debajo de la mesa, no, debajo de la puerta. De la puerta. Y entonces la agarraba y ella iba leyendo y me llamaba, me mandaba audios de, no te miento, 24 minutos, 35 minutos, tengo uno de 47 minutos, con comentarios y cosas, sobre todo cuando yo le preguntaba, que falta tal tema, porque había algunos temas de la clase, de la cátedra, que eran como claves, que no estaban grabados. Entonces esos, algunos los escribió ella, otros los escribí yo, y todo esto iba siendo coordinado por Fede, además, digamos, que era el que estaba como en el centro de todas estas operaciones. Antes de decir dónde se presenta el libro y cuándo, porque es acá en la feria, ¿cómo te influyó a vos, más allá de que vos trabajaste con ella, pero en tu carrera como profesional, las enseñanzas de Chiqui? Mira, a mí me influyó muchísimo, te diría, no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Porque cuando te cruzas con Chiqui es una persona que te marca. No hay mucha gente en la vida de uno que te marquen, pero creo que todos tenemos algún maestro que nos ha marcado, Claro. ¿no? ¿No Sí, les pasó? sí. Seguro que ahora todos ustedes están pensando en alguien. Sí, sí. Yo tengo dos grandes personas que me influenciaron muchísimo, Chiqui González y Rubén Schumacher, que son Ya. como el Perfecto. cine y el Jean. Porque son, y que curiosamente yo me dedico al cine, también un poquito al teatro, y ambos vienen del teatro, y ambos admiran muchísimo y les encanta el cine. Pero es muy curioso ese cruce de lenguajes. Y una es mucho más, vamos a decir, efusiva, afectuosa, apasionada y emocional, y el otro es mucho más racional, es metódico. Entonces, yo creo que estoy muy marcado por ambos. Y Chica además me marcó mucho porque yo hoy en día doy clases de cine, y yo le digo muchas veces bromeando, pero en serio que soy una... ¿Aquí o en Rosario o...? En Rosario, en Buenos Aires, en Madrid Ajá, también, en ajá. distintos lados, a veces talleres en otras partes. Y yo me digo que soy como una especie de apóstol, voy por ahí difundiendo su palabra. Por supuesto yo después algunas de esas ideas las sigo dando un poco a mi manera, digamos, Claro. pero marca muchísimo mi enfoque sobre cómo entiendo yo el lenguaje del cine. Bueno, se presenta muy bien, ¿eh? Se presenta esto mañana viernes, en la sala Alfonsina Storni a las 5:30. Exactamente, y vienen varios exalumnos, vienen colegas de profesión, así que va a ser un lindo reencuentro para todos nosotros. Ah, todos se van a abrazar ahí, ¿no? Va a ser un momento intenso, bellamente intenso, creo yo, como eran las clases. ¿Ella de va a Chiqui. estar? Por supuesto, viene Chiqui, sí. Mirá, qué Viene bueno. Chiqui, así que, les digo, es un personaje extraordinario, así que ojalá puedan acercarse, digo esto también para los y las oyentes, ojalá puedan acercarse y ojalá puedan asomarse a este libro que lo publica Eudeva en una coedición con FADU, que es la Facultad de Arquitectura y Diseño. Sí. La verdad que para todos los que participamos del proyecto es un libro muy valioso, y yo creo que no va a dejar indiferente a la gente que le interesa el cine, que le interesa el teatro. Yo creo que realmente le va a aportar un montón de cosas. Cuando fuiste con la propuesta Udeva, ¿qué te dijeron? Esto lo consiguió Fede, en realidad la Facultad de Arquitectura y Diseño quería hacer una colección que fuesen libros a partir de, digamos, las teorías de algunos profesores de sus distintas carreras de Sí. diseño. Ellos sabían que nosotros teníamos el libro ya escrito, y entonces Fede propuso que el libro que inaugurara la colección fuese este. Bueno, fantástico. Gracias por haber venido. No, por favor, Lo gracias mejor a para mañana. ustedes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, que sigan los éxitos. Ojalá.